Gloria a Dios. Mi hermano, te voy a llevar al mismo pasaje que estuvimos compartiendo hace exactamente 2 semanas, que es el texto de Segunda de Samuel, capítulo 6. Ese texto, como sabéis, lo hemos leído, hemos estado predicando exactamente el día 30 de este mes pasado, hace prácticamente un par de semanas. Segunda de Samuel, capítulo 6. Lo que sí que estuvimos compartiendo del versículo 1 al versículo 11, y hoy vamos a compartir del 12 al 22. Veáis como el texto, bueno, pues la palabra, lo rica que es, y las enseñanzas que tiene, y la predicación que hoy vamos a hacer prácticamente en el mismo texto, pero de esta manera que quiero compartir con vosotros, de manera temática, en el sentido de hablar de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está. Esta semana, apúntalo bien, Josué, porque la semana pasada pusiste el título que quisiste a la predicación. La semana pasada pusiste el título que quisiste. Bueno, menos mal que puso un título a la predicación que a mí me gusta mucho, ¿verdad? ¿Cuál es? Sonríe que Jesús te ama. Era otro el título de la predicación, pero como estábamos ahí durante la predicación de vez en cuando diciendo sonríe que Jesús te ama, el hermano dijo este es el título. Y lo puso en YouTube, en las redes, que sabéis que tenemos el canal y demás. Gloria a Dios. Cuando la presencia de Dios está. Dice el texto, Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer del verso 12 al 22. Como sabéis, ya hemos leído el principio, y ahora vamos a compartir de manera expositiva este texto que viene ahora. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo, Segunda de Samuel 6:12, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom. Ya te acuerdas, porque hablé de manera larga, tendida, de la casa de Obed-Edom y de la bendición que había caído sobre aquella casa. Por lo tanto, ya te viene a la mente todo lo que compartimos aquel día. Y sigue diciendo el texto, dice, ha bendecido la casa de Obed-Edom, dice, y todo lo que tiene, es decir, todo lo que tiene, a causa ¿de qué? Del arca de Dios. ¿Y qué era el arca de Dios? Era donde residía, no es que era, porque el arca era un mueble, ¿verdad? Un mobiliario que Dios ordenó que se hiciera, pero ahí dice que residía, ¿no? Que se posaba, que se mostraba, que se manifestaba la presencia de Dios. El arca de Dios, a causa del arca de Dios, a causa de esa presencia. Dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decorum cualquiera. Entonces
David respondió a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor o sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aleluya. Hasta ahí, hermanos, la palabra del Señor. Si te centras, la historia continúa un poco más con referencia a lo que compartíamos hace un par de semanas en los textos del 1 al 11, que hablábamos de tres cosas: de la presencia de Dios. La presencia de Dios prospera. Veíamos ahí como la casa de Obed-Edom era prosperada, toda su casa, sus hijos y los hijos de sus hijos, como vimos en otros textos. La casa de Obed-Edom era prosperada porque evidentemente la presencia de Dios lo había bendecido de una manera sobrenatural. Hablamos que la presencia de Dios glorifica, la presencia de Dios lo glorifica y la presencia de Dios arrastra, porque oyeron todos los que estaban alrededor del pueblo, incluso el rey David, que la presencia de Dios había bendecido el lugar donde se encontraba el arca. Porque sabéis que en un principio no se quisieron llevar el arca. El arca fue llevada a la casa de Abinadab y dice que allí no ocurrió nada, durante 20 años no ocurrió nada. Pero hubo un hombre con un corazón dispuesto a llevarse el arca a su casa. Después de pasar, como sabéis, un hecho trágico, que fue la muerte de Uza, que lo estuvimos mirando, puesto que Uza quiso tocar o coger el arca cuando estuvo a punto de caerse, porque el arca la querían llevar en un principio en un carro con bueyes. Y sabéis que el orden de Dios, lo que Dios había prescrito, la ordenanza que Dios había prescrito, era que el arca se tenía que llevar a hombros. A hombros. Y a hombros por hombres elegidos para ese servicio, que eran los hijos de Leví. Por lo tanto, habían caído en este error de, muy a la ligera, tomar el arca y ponerla encima de un carro, cuando esa no era la voluntad de Dios. Hermano, sabemos que este texto es conocido, pero yo en esta mañana quiero compartir contigo y quiero volver a hablaros en esta mañana, como en domingos anteriores, de los resultados de seguir la voz y la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando somos guiados por el Espíritu, Dios cumple sus propósitos. Hay poder, hay confianza, la fe crece, hay adoración genuina, viene consuelo del cielo, viene salvación, hay salvación, se da la salvación, hay sanidad, los enfermos son sanados, los corazones son restaurados, hay restauración, hay avivamiento, hay milagros. Hermano, cuando y donde está la presencia de Dios, hay manifestaciones de su Espíritu. Ya decíamos el jueves de que tenemos que orar para que nuestras vidas sean confirmadas con un testimonio poderoso de que el Señor está con nosotros. Y lo creemos, porque eso no se quedó solamente en el tiempo apostólico, sino que eso se tiene que seguir dando y la Iglesia tiene que seguir siendo confirmada por los milagros, las señales y los prodigios en medio de su Iglesia. Para que aquellos que están y no creen y sean incrédulos, crean de que hay un Dios poderoso, amoroso, que vive con su pueblo y que vive con su Iglesia, para que crean y puedan ser salvados, sanados, restaurados, levantados. Que los matrimonios que están viviendo y las familias que están viviendo, como están viviendo de una manera tan desestructurada, venga a traer unidad, venga a traer unidad en los matrimonios, entre hijos y padres, de generaciones a generaciones, y la gloria de Dios se manifieste. La Iglesia tiene que orar por una manifestación gloriosa del Señor. Ojo, no tenemos que orar por un nuevo Pentecostés, no, eso es erróneo. Ya el Pentecostés
fue y se dio lugar. Pero sí tenemos que orar por una manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Amén, hermanos, ¿estáis conmigo? Porque así la iglesia avanza, y ese es el lema que tenemos este año, la iglesia avanzando. Porque cuando la presencia de Dios está, hay mover del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se mueve, la iglesia sigue avanzando. Y por eso, hermanos, tenemos que tener claro que cuando la presencia de Dios, hay un pueblo que quiere crecer, que quiere cambiar, que quiere madurar, que quiere vivir en santidad y que quiere vivir la experiencia del poder de Dios sobre sus vidas. Hay un pueblo que avanza, un pueblo que lo que desea es agradar a Dios por encima de todo, adorarlo, exaltarlo, un pueblo que quiere vivir en una dimensión espiritual de abundancia, no tan solo para ellos, sino para compartir toda la gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones, una gracia de abundancia. Dad de gracia lo que habéis recibido de gracia, bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, tenemos que orar para que haya manifestaciones en medio de nosotros. Porque cuando la presencia de Dios está y su Espíritu se mueve en libertad, lo natural se convierte en sobrenatural y lo ordinario se convierte en extraordinario. Amén. David dice que recibe una muy agradable noticia. Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, ha bendecido la casa de Obed-Edom. Y dice el texto, a causa del arca. Todos conocéis, ¿verdad? Todos conocéis el texto. Dice que el arca era un mueble, una especie de un cajón de 2 metros aproximadamente, 2 por 1 o 1,20, en la cual dice que era de madera de acacia, que nos habla de durabilidad y de dureza. Nos habla la madera de acacia, ¿verdad? Durabilidad y dureza. Y dice que estaba recubierto, este mueble, ¿verdad? Este mobiliario, estaba recubierto de oro puro, que nos revela divinidad, realeza y lo incorruptible. Dice que el arca no se podía llevar en carro, sino tenía que ser llevada a hombros por hombres escogidos para este servicio. Y esta presencia gloriosa de este arca, a causa de este arca, dice el texto que bendijo de una manera extraordinaria la casa de Obed-Edom. Cuando David recibe esta noticia, dice que en él resurge, se levanta el ánimo y dice que salta en danza, en alabanza y en alegría. Muchos se preguntan, querido hermano y hermana, cuáles son las muestras de la presencia de Dios en una persona, en un matrimonio, en una familia, en una iglesia. Podemos decir unas cuantas, ¿verdad? Podemos hablar del amor, de la unidad, pero yo, queriendo ser exegético en este texto, y llevándolo a una exposición bíblica, yo quiero que tú lo mires aquí, en el texto. Las señales que hay de una familia, de un hombre que está bendecido por la presencia de Dios, cuando esa presencia de Dios está en una casa. La respuesta siempre la encontramos en la hermosa, bendita palabra de Dios. La Biblia nos enseña claramente lo que sucede cuando la presencia sobrenatural de Dios está. Y está, hermanos, porque el Espíritu Santo es el mover, el fluir de esa presencia gloriosa de Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que llena una vida, que llena un matrimonio, que llena una familia, y lo que trae y lo que hay es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Ya hemos hablado de la prosperidad, hablamos en el texto anterior de hace 2 semanas, la bendición con referencia a la prosperidad. En esta semana te quiero hablar de otro apunte que se da en el verso 12 y que dice, fue dado aviso, ¿verdad?, la noticia de que había bendecido a causa del arca. Dice que entonces David llevó con alegría el arca. Es decir, surgió de David en primer lugar gozo, alegría. Y quiero decirte esto en primer lugar, querido hermano y hermana, que cuando la presencia de Dios está,
produce gozo y alegría. Bendito sea el Señor. Produce gozo y alegría. Dios cambia, dice el texto, nuestro lamento en baile. Aleluya. Dios cambia nuestro lamento en baile. La presencia de Dios, querido hermano y hermana, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo trabajando, obrando, fluyendo, trayendo bendición sobre bendición, sanando, levantando, socorriendo, fortaleciendo. Hermanos, hermanas, hay un corito que se cantaba antiguamente que decía... ¿Cómo puede ser triste un corazón que tiene Cristo? Muy bien, gloria a Dios. Dale el micro ahí a nuestro hermano que lo va a cantar en esta mañana. Son que tiene gozo ya Cristo, al Cristo un corazón que... Bien, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, hay algo que fluye en nuestros corazones. Cuando la presencia de Dios está, se tiene que notar. Se tiene que notar. Se tiene que notar. La presencia de Dios, el Espíritu Santo no viene sencillamente a tu vida, te perdona los pecados y se va. No, el Espíritu Santo se queda contigo. Somos habitación, dice el apóstol Pablo, somos habitación, templo del Espíritu Santo. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Amén. Tú tienes que tener esa conciencia de que el poder de Dios, como hablamos el día de la resurrección, que levantó a Cristo de los muertos, está contigo y conmigo, está obrando en medio de la iglesia. Aleluya. Amén. Los cristianos, ojo, no los que se dicen cristianos, sino cuando yo me refiero a cristianos en este contexto, son hombres y mujeres que han nacido de nuevo, nacido de nuevo. Tienen que vivir en otra esfera. Yo creo, hermano, todos tenemos problemas. Pasamos por enfermedades, disgustos, problemas con los hijos, con la mujer. No, ayer le limpié hasta la casa, ¿verdad, Mari? ¿A que sí, que te limpié la casa? Hermanos, debemos de ser gente feliz. Gente felices. Gente felices, ¿por qué? Porque tenemos que tener en conciencia que nosotros con poco estamos contentos. No debemos de ser egoístas, no debemos de ser usureros, no debemos de desear lo que desea el mundo. Entonces, en esa perspectiva de una vida cristiana, cuando tú vives desde una perspectiva, una vida cristiana, tú eres una persona equilibrada, coherente, contenta. Como decía el apóstol Pablo, estoy acostumbrado al frío y al calor, a tener y a no tener. Dice, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 4 de Filipenses, ahí está ese texto y esa reflexión de Pedro, del apóstol Pablo. Ahí está esa reflexión. Contentos. Además, contentos. Y sigue diciendo el capítulo 4 anteriormente, los versículos 7, 8, 9. Dice que la paz de Dios, dice, sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. ¿Y sabéis lo que le ocurre a los seres humanos? No tienen paz. Pero no porque haya, como decimos, ausencia de guerra. No. Sino porque no hay paz aquí. No hay paz aquí. Aquí tenemos paz. Pero ¿cuánta guerra hay aquí? Ahora, cuando una persona tiene paz aquí, todo lo demás lo vive en armonía, con gozo, con alegría, con quietud mental, con satisfacción y sabiendo que el Dios de la gloria te acompaña a ti donde quiera que tú vayas. Aleluya. Amén. Mis hermanos, y sabemos que el gozo, la alegría, ¿verdad?, de esta perspectiva es un fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está contigo, es un fruto que emana de Él. Te lo da a ti, para que tú lo puedas disfrutar, para que tú lo puedas ejercer.
como ese fruto. Y si es un fruto y tú eres un árbol, ese fruto se te tiene que ver. Cuando tú pasas por un manzano, por un olivo y ve la aceituna, ve la manzana y dices, mira el fruto de la manzana, se ve el fruto. Pues a ti y a mí se nos tiene que ver el fruto del gozo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cuando la presencia de Dios está en segundo lugar, siempre quiero decirte de que debe de ser de la manera que Dios ha ordenado y ha previsto y ha proveído para sus hijos y para sus hijas. No es conforme a tu pensamiento, a tu criterio, a tu forma, a tu manera. Eso le ocurrió a David en este caso. Él quiso decir, bueno, la presencia de Dios, bueno, pues la llevo de esta manera. No, ya el Señor había provisto una manera de llevar el arca, de estar en su presencia. Una manera, una forma. Y Él lo había dictado, lo había dejado escrito. Ya vimos los textos hace 2 semanas, en Números, en Éxodos, etcétera, etcétera. Donde se veía que el arca tenía unos aros donde se metían unas varas para llevarlo. Es decir, Dios lo había ordenado de una manera. Cuando la presencia de Dios está, debe de ser a la manera que Dios ha ordenado, no en carros, evidentemente. Su presencia, hermanos, está donde hay obediencia. Por lo menos esa comunión poderosa es donde hay santidad y obediencia. Santidad y obediencia. No es como yo quiero, no es como yo pienso, no son mis sueños, no son mis metas, no son mis formas, no son mis modelos, no son mis valores, no son mis criterios, no es lo que yo siento. Es como Él dice, hace y quiere. Cuando quiere, como quiere, donde quiere. Es Él. A ti y a mí nos toca vivir agradándolo a Él. Amén. No hay más. Vivir agradándole a Él. Y es como Él dice, su presencia está donde Él quiere y como Él dice que esté. Tú darte cuenta, nosotros somos muy dados a eso, ¿no? Que el Señor nos dice, mira, hacer el arca de oro, de acacia y los querubines y las aros. Y nosotros nos reunimos el consejo de iglesia, los líderes, los responsables. Hermanos, pero ¿no estaría mejor con unos cuantos cristales de Swarovski? Le ponemos unas cuantas, en fin, unos cuantos adornos, le ponemos 2 o 3 brillantes, le ponemos varias esmeraldas y dice el Señor que no, quiero eso. Y nosotros nos reunimos y decimos, pero si es algo bueno, si lo vamos a poner más bonito. Y dice el Señor que no, que es como yo quiero, que no es como tú dices. Y nosotros en nuestra razón decimos, pero si es algo bueno, lo que estamos diciendo es algo bueno, si lo que queremos, pero no es como tú quieres ni como yo quiero, mi hermano, mi hermana. Es como Él dice. Es como Él dice. No discutas con Él. No discutas con Él. Es como Él dice. No hay otra manera. Es como Él dice. Nosotros tenemos que obedecer su palabra y vivir como Él dice, como Él quiere, viviendo en santidad y en obediencia. Y cuando esto sucede, Dios se manifiesta, y Dios se manifiesta poderosamente. Cuando hay quien se somete en obediencia a lo que Él dice, su presencia es manifiesta de una manera poderosa. Amén, hermanos, Dios se manifiesta como quiere y a quien quiere, pero en los parámetros bíblicos donde hay obediencia a su palabra, su presencia está y se hace manifiesta bendiciendo y abriendo los cielos para aquellos que los obedecen. Aleluya. En tercer lugar, rápidamente quiero decirte en el verso 14, que cuando la presencia de Dios está, provoca en nuestras vidas acción, nos acciona. Dice el verso 14 que a David lo que produjo esto fue ponerse en movimiento, empezar a danzar delante de la presencia de Dios. Amén. David se accionó, empezó a accionarse.
Delante del Señor, querido hermano y hermana, no se puede estar impasible, inmóvil. ¿Quién está delante del Señor impasible, inmóvil? Tú suponte un día de que tú estás aquí calladito, tal y cual, quietecito, y entra el Señor Jesús, hace presencia, manifiesta de manera corporal y se presenta. ¿Tú te quedarías callado y con las manitas así? ¿O saldrías corriendo y te tirarías a sus pies a adorarlo, a besarlo, yo no sé, se me escapan las palabras? Pues quiero decirte algo, aunque no lo veas, Él está. Él está. Ahora, ¿tú vives sabiendo que está o tú vives como que no está? Porque conforme a tú vivas, así va a ser tu vida y la mía. Porque si tú vives conforme a que Dios no está, tú vas a hacer cosas que a Dios no le va a agradar. Ahora, si tú vives conforme a que Dios está presente siempre, está contigo, tú te vas a guardar. Vas a vivir en santidad, en obediencia. Y aparte te vas a accionar. Porque Él lo que te lleva es accionarte. Accionarte. Daros cuenta del texto de manera reflexiva que compartíamos el jueves cuando el testimonio de Pablo, en su encuentro con el Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le pregunto, sino, Señor, ¿estás tú aquí? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Se dio, se entregó, se accionó. Hermano, la presencia de Dios nos acciona, nos impulsa, nos pone en movimiento, aviva nuestras vidas, nos pone en acción y avanzamos. En ningún lugar que hay frialdad, aguas paradas, indiferencia, desmotivación, fluye poderosamente la presencia de Dios. No quiero decir que no esté, porque pasamos momentos en nuestra vida que quizá podamos estar más débil, menos débil, podamos pasar por algún que otro valle de aflicción y podamos estar, la presencia de Dios siempre está con nosotros, pero os digo, de esa manera poderosa, fluyendo, con motivación, con alegría, con gozo, dándonos el ánimo, el aliento, el avivamiento en nuestras vidas. Cuando hay esto, no está. Al Espíritu Santo hay que darle lugar, hay que buscar su presencia, hay que darle su tiempo, hay que estar con Él. Como la canción, nos tenemos que encerrar en nuestro lugar secreto y buscarlo a Él, para que haya manifestación poderosa de su presencia y nos pueda hablar a nuestra mente y a nuestro corazón y conquiste nuestras vidas y nosotros podamos caer rendidos a su divina presencia. Aleluya. Cuando tú estás lleno del Espíritu, se nota porque te accionas. Se nota porque te accionas. No vives amoldado, acomodado, desmotivado. Cuando tú estás lleno del Espíritu, se nota. Algo ocurre en tu vida de una manera poderosa. Amén, hermanos. En cuarto lugar, quiero aquí pararme un poquito. Cuando la presencia de Dios está, siempre, te voy a decir una cosa, siempre hay quien se opone. Hay quien se oponga. Y tú dirás, ¿cómo? Sí, de dentro y de fuera. De dentro y de fuera. Cuando la presencia de Dios está, siempre hay quien se oponga. Le pasó a David. Él está ahí, gozoso, vivificado, lleno de gozo delante de la presencia de Dios, y ahí está su mujer, renegando de él y avergonzándolo, menospreciándolo, oponiéndose a que él danzara y se accionara delante de la presencia de Dios. Siempre hay quien se opone a las manifestaciones del Espíritu. Yo no sé si a ti te ha ocurrido alguna que otra vez. A mí sí. Aún dentro de la propia iglesia. Siempre hay quien se opone a las manifestaciones del Espíritu. Aún quien juzga las manifestaciones del Espíritu, creyéndose con ese poder y autoridad para rechazar aquello que realmente es del Espíritu. Y si no es del Espíritu, hermano, no juzgue, porque quizás te puedas equivocar. Hay oposiciones a los cambios. A mí me ocurrió hace años. Quise cambiar cosas, esto, aquello, lo otro, quise hacer cosas nuevas dentro del contexto de la iglesia para mover, para atraer, y hay quien se opone siempre a los cambios. Todo se quiere quedar quieto, todo se quiere quedar... Hermano, y el Señor dice de que Él derrama vino nuevo, pero en odres nuevos. Él no derrama vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué?
se parten, no lo pueden contener, no lo pueden contener. Y eso le pasó al rey David. Cuando no hay llenura del Espíritu, hermano, toda manifestación, toda acción es reprimida y los milagros no se dan. Los milagros no se dan. Le ocurrió a Jesús cuando sanó al endemoniado, que era ciego y además mudo, ¿verdad? Dice que los fariseos lo acusaron de hacer los milagros por Belcebú, príncipe de los demonios. Le dijeron, tú echas fuera los demonios por el príncipe, por Belcebú. Hermanos, cuando hay mover del Espíritu, también sobresale la carnalidad. Porque cuando hay fluir en el Espíritu, hay poder, hay santidad, hay compromisos, hay entrega. El enemigo huye de una manera poderosa. Pero, hermano, tenemos que decir que cuando las cosas del Espíritu se dan, hay oposición, porque la luz lo manifiesta todo, dice Pablo en Efesios 5:13. Y el apóstol Juan en el capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aleluya. Siempre hay quien se opone a la luz del Evangelio, a las manifestaciones del Espíritu, a la obra poderosa de Dios. Querida Iglesia, cuando hay presencia de Dios, fluir del Espíritu Santo, luz del Evangelio, crecen los enemigos y la oposición. Pero, queridos, tú y yo sabemos que Dios disipa toda tiniebla, destruye todo enemigo y nos da la victoria en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Bendito sea su nombre en esta mañana. Y quiero que vengas conmigo para ir acabando al versículo 18 y 19, que quiero ahí, que hemos leído antes, pero porque cuando la presencia de Dios está, siempre traerá bendición. Y dice que ahí David empieza a traer bendición y bendición sobre el pueblo. Y bendición sobre el pueblo. Empieza a repartir sobre el pueblo. Como ya dijimos al principio, hace 2 semanas en el texto anterior, del 6 al 11, hablamos de esa bendición de la prosperidad. Pero quiero decirte, hermano, de que la presencia trae bendición. Trae bendición. Y la bendición trae más bendición. Es el texto que estamos estudiando, de ese capítulo 6 de 2 de Samuel. Estamos ahí en el 5.º punto, versos 18 y 19. La presencia de Dios cuando está, trae bendición. Cuando en ti hay presencia y bendición, esta te lleva a bendecir a otros. Es lo que le ocurrió a David en este caso. Bendice a otros, empieza a proveer a otros, empieza a dar a otros, empieza a ayudar a otros. Cuando tú estás lleno del Espíritu es porque tu vida está siendo bendecida y esto trae más bendición. En tu casa no falta el gozo, la paz, la abundancia, el socorro, la fortaleza, el ánimo, el aliento, porque contigo está la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios, hay bendición en tu casa. Hay tal bendición que la palabra se hace carne y se cumple. Dar es mejor que recibir. La bendición te llega de tal manera que incluso tú repartes con generosidad. Tenemos que decir que en el Antiguo Testamento la bendición era algo material, era algo muy material. Pero ahora en este tiempo de gracia la bendición la trae Cristo en la cruz del Calvario. No tenemos que cargar ningún arca. No tenemos que matar animales ni hacer sacrificios. No tenemos que ir a pedirle perdón de pecados a nadie. Tenemos entrada libremente, directamente y continuamente a la presencia de Dios. Amén. Él ha repartido y nos reparte gracia sobre gracia. De tal manera, como dice Pablo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué más bendición queremos tener? Si los cielos han sido abiertos y ha descendido el Cristo de la gloria para dar su vida por ti y por mí. Aleluya. Y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Aleluya. Bendito sea su nombre.
Cuando la presencia de Dios está, hermano, en sexto lugar, siempre tenemos que tomar decisiones. Siempre tenemos que tomar una decisión. El verso ahí 21, podemos ver alguna pincelada que dice que entonces David respondió a Mical, fue delante del Señor, quien me eligió, etcétera. Dice, por tanto danzaré delante del Señor. Es decir, el rey David toma decisiones serias. Las tenía que tomar en su vida. Decisiones serias. Hay que tomar decisiones. David tomó la decisión de danzar aún dentro de las críticas, del menosprecio y de las burlas. Él no le importó nada. Él dijo, yo tomo la decisión de seguir danzando porque danzo delante del Señor. Tú y yo tenemos que tomar decisiones y decisiones serias en nuestras vidas. La Iglesia tiene que tomar decisiones. Tú y yo seguramente tenemos que tomar alguna decisión. Decisiones de compromiso. Quizás decisiones en la familia, quizás decisiones laborales, quizás decisiones con nuestros hijos. No lo sé, pero tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y decisiones aquí hay que tomar decisiones de identidad como hijos e hijas de Dios. Amén. Hay que tomar la decisión de identificarte con la iglesia local. Sea esta o sea otra, pero te tienes que identificar con una iglesia local. No se puede estar para acá, para allá, para acá, para allá, porque ¿qué ocurre? No es por nada, querido hermano, no es por nada. Sabéis que yo ahí no entro, de verdad, yo ya de esos años pasé. Si tú te encuentras allí mejor, estupendo. Hermano, sabéis que yo incluso hablo con pastores, hermano, recibe a este hermano, recibe. Hace poco un matrimonio me llamó que querían venir, bueno, y viven por allí, por el Tejar. Oye, mira, allí cerca hay una iglesia, ¿para qué te vas a venir para acá? No tienes coche, congrégate allí, que te coge más cerca. Es decir, la cuestión es que tú te reúnas, pero no estés de aquí para allá por ti, porque no vas a crecer. No vas a crecer, no te vas a poder desarrollar, no vas a poder servir, no vas a poder desarrollar los dones que Dios te ha dado y te ha capacitado. Cada uno de los que estamos aquí tenemos dones de parte de Dios. Y si tú los quieres desarrollar, te tienes que sembrar como un arbolito para que dé fruto ahí. Ahora, si tú coges un árbol, lo pones aquí, después lo pones allí, después lo pones allí, después lo pones allí, y cuando te des cuenta, se seca. Se seca. Tú tienes que estar en un lugar donde tú te encuentres bien, donde te guste la alabanza, donde te guste la palabra, donde tú veas que los hermanos se ayudan, que hay amor, que hay una palabra que te edifica, que te hace crecer. Quédate ahí, no te muevas. Y menos en estos tiempos que estamos viviendo, que hay muchas cosas raras por ahí. Todos lo sabemos, ¿eh? No que esta iglesia sea la mejor, pero casi. No, la de nuestro hermano que está aquí, nuestros hermanos de Carlota, es una iglesia preciosa y maravillosa. Y maravillosa. Y hay iglesias preciosas aquí en el puerto, iglesias preciosas, y lo sabéis. Tenemos amistad, relación muy buena con todos los pastores, son amigos míos, nos llamamos, estamos. Hermanos, pero te lo digo como creyente. No ten mente de público. No seas meramente un público que viene a recibir. No, tú vienes a darle gloria a Dios, vienes a dar adoración y ahora vienes a desarrollar tu vida, tus dones, tu capacidad delante del Señor. Eso va a ser de bendición para ti, para tu casa y para tu familia, en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Por eso te digo que tenemos que tomar decisiones de estudiar, de congregarnos, de estar ahí. Cuando vivimos, hermanos, llenos de la presencia de Dios, abundan los compromisos y las decisiones en el fluir del Espíritu. Hay crecimiento, hay desarrollo, hay madurez, hay avance. Una iglesia que avanza es una iglesia llena de familias, de hombres y mujeres que han tomado la decisión de seguir y entregar sus vidas a Cristo. Amén. Una iglesia comprometida. Porque una cosa es que el Señor sea tu Salvador y otra cosa es que sea tu Señor. Cuando el Señor es tu dueño
Y ya no mandas tú, manda Él por encima de todo. Amén, hermanos. Amén. Sabéis que a mí me gusta el número 7, no me quería quedar en el número 6, entonces dije, tengo que sacar un punto más. A ver cómo, un punto más. El 7. El 7. Hermanos, y aquí me quedo y vais a ver, verso 23, dice que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. Dice que fue estéril, ¿verdad? Hermanos, si os quiero hablar de algo, cuando la presencia de Dios está, en este último punto, la religión produce esterilidad. La religión no produce nada, se queda estéril. Cuando no damos lugar a nuestro corazón, a una presencia poderosa y fluir del Espíritu, no podemos ser bendecidos con las maravillas y el poder de Dios, porque lo rechazamos. Jesús, hubo varias ciudades que se tuvo que marchar sin hacer milagros porque sabía que en los corazones había incredulidad y lo rechazaban. Y se tuvo que marchar. Hermanos, lo natural, cuando estamos en religiosidad, sigue siendo natural y lo ordinario sigue siendo común. Los milagros no nos alcanzan. Cuando hay religiosidad, no se ve la gracia. Hay prejuicios. Hay quien señala y quien juzga, pero no hay gracia. Donde hay religiosidad están los que condenan antes que hablar de la libertad y del amor de Cristo. Cuando vives de manera religiosa, juzgas injustamente. Ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga que tú tienes en el ojo. Porque vives de una manera religiosa y no vives bajo la gracia de Cristo. Aún la adoración y la alabanza la criticas la forma porque no son las tuyas. En la religión en ningún lado se ve la gracia. En la religiosidad hay tradiciones, estructuras, cosas estáticas. No hay vida. Pero en el poder de la presencia de Dios hay milagros, hay sanidad, hay salvación, hay fortaleza, hay poder. Los cielos se abren, los dones se derraman, la sanidad se da, el fluir del Espíritu se mueve, lo natural se convierte en sobrenatural y lo ordinario se convierte en extraordinario. Aleluya. Donde la presencia de Dios está, la cruz de Cristo y el poder de su Espíritu Santo se han hecho manifiesto. Bendito sea el Señor. Hermano, hermana amada, queridos, no vivas bajo ningún tipo de yugo religioso, de esclavitud. Cristo te ha hecho libre. Vive en la libertad del Espíritu. Ve a la palabra para centrarte y no hacer cosas que puedan estar fuera de lugar, pero ve a la palabra. Y viendo la palabra, Dios te va a llevar a vivir en el poder del Espíritu Santo y a vivir de una manera libre, porque en el Espíritu hay libertad. Amén. No vivas bajo ningún yugo de esclavitud, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dios, que la presencia, que Él deja su presencia en medio de nosotros para que nos llene y nos cubra todas nuestras vidas. Hermanos, deja que el poder del Espíritu Santo haga una obra poderosa en tu familia, haga una obra poderosa en tu casa. Trae alegría y gozo a tu corazón. Vive como a Dios le agrada. Pon tu vida en acción. No te opongas al mover del Espíritu. Recibe la bendición de Dios. Toma decisiones correctas. Deja tus tradiciones y las formas aprendidas y ríndete, sométete, entrégate, abandónate en las manos del Espíritu Santo. Amén. Cuando la presencia de Dios está, hay cosas poderosas que se mueven a su alrededor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén.
¿Por qué no cerramos un momentito ahí nuestros ojos? Un momento nuestros ojos ahí. Y tú ahí en comunión con el Espíritu haces una oración. Haces una oración. Y empiezas ahí a orar, a buscar al Señor, a buscar al Espíritu, a buscar al Espíritu. Para que Él te toque, obre y esta palabra la lleve a tu corazón de una manera mucho más espiritual, mucho más entendible de lo que yo he podido desarrollar, que tú la siembres en tu corazón, ahí orando en el Espíritu, diciéndoles, Señor, tu presencia, queremos vivir en esa presencia tuya. Y si yo soy tu hijo o tu hija, esa presencia se tiene que notar por algún lado. Se tiene que notar por algún lado. Yo soy diferente. Los discípulos de Jesús eran diferentes. Hubo quien cuando conoció a los discípulos de Jesús y empezaron a escuchar hablar, dijeron, esta gente han estado con Jesús. Tenían una forma de hablar diferente. Tenían una forma de hablar diferente. Olían a Cristo. Hablaban como Cristo. Aún Pablo, inspirado por el Espíritu, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! La mente de Cristo. ¡Wow! No te opongas a nada del Espíritu. Abre ahí tu corazón a las cosas del Espíritu. Deja que se muevan las aguas frescas del Espíritu y que remueva todo tu interior y que saque aquello que está ahí apagado, que traiga frescor. Hay mucha sequía, estamos viviendo mucha sequía. Dile al Espíritu, Espíritu, lléname de tu agua. Él dice que por tu interior correrán ríos de agua viva, aleluya. Ríos de agua viva a todos aquellos que viven en el Espíritu, que se someten al Espíritu, que andan en el Espíritu. Ríos de agua viva. Dile, Señor, si ve algo seco, haz tú que reverdezca. Que reverdezca, Señor. Que haya en mí una primavera. Que haya en mí una primavera en esta mañana, Señor. Una primavera. Que las cosas de tu reino fluyan en mi corazón. Que las cosas de tu reino fluyan en mi corazón. Quiero ser partícipe. Quiero ser partícipe de las cosas de tu reino, Señor. Extiende tu mano poderosa y tócame, toca a mis hermanos. Ora. Tócame, pídele, tócame, Señor. Toca a mi hermano, toca a mi hermana, toca a la iglesia. Toca, Señor. Padre, aquello que está apagado, enciéndelo. Aquello que está quieto y frenado, ponlo en movimiento. Porque donde está tu presencia hay algo poderoso, algo maravilloso, algo sobrenatural. Eres tú, Señor, eres tú obrando, eres tú haciendo, eres tú moviéndote. Oh, aleluya, 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 aleluya. El Espíritu se puede mover en una gran tormenta, con granizo, con visiones, con sueños, pero también se mueve en el silbo apacible. Cuando tú estás en ese lugar, y sopla ese silbo apacible de su voz. Y si tú tienes un oído presto, un oído fino, tú escuchas la voz del Espíritu. Aleluya, 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 oh, aleluya. Oh, llena tú, Señor, llena tú a tu iglesia, llena tú a tu iglesia en esta mañana,
Llena tu iglesia en esta mañana. Oh, levanta, 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 levanta aquello que está caído. Levanta aquello que está caído, aquello que está seco, aquello que está muerto. Tú llegaste un día en el Espíritu, Señor, allá en el valle de los huesos secos y muertos, y empezaste a soplar de una manera poderosa, y soplate de tu espíritu, y soplate de tu espíritu, y los muertos empezaron a recibir, y los muertos empezaron a recibir, y los muertos empezaron a recibir, y sobre los huesos se pusieron tendones, y sobre los tendones músculos, y sobre los músculos vida, sangre fluyendo, y tu espíritu vivificando, Señor, y tú levantate allá en el valle, Dios mío, aquello que estaba muerto, tú le diste vida, vida con tu Santo Espíritu. Señor, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu, aleluya. Oh, aleluya. Queremos nadar, Señor, en las corrientes de tu Espíritu. No nos queremos quedar por los tobillos, ni por las rodillas, ni por los lomos. Queremos andar en las corrientes de tu Espíritu. Oh, papá, aleluya. Oh, aleluya. Vamos a tu presencia, Padre. Vamos a tu presencia. Vamos a tu presencia. Tu iglesia en esta mañana va a tu presencia. A rendirte pleitesía a ti. A adorarte a ti. A alabarte a ti. Porque necesitamos de un toque tuyo, Señor. Necesitamos de un soplo tuyo, Señor. Necesitamos del poder de tu Espíritu. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Su presencia preciosa, gloriosa y eterna. Aleluya. 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 Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu obra. Gracias por tu toque. Gracias porque nos vamos de aquí nuevos. Nos vamos de aquí nuevos, Señor. Gracias porque veníamos quizás algunos de nosotros afligidos, tristes, pero tú nos das gozo, levanta nuestras vidas, nos influye de tu aliento, nos sopla de tu Santo Espíritu y levanta nuestras vidas, Padre. Gracias porque tú eres aquel que nos pones en acción. Tú eres aquel que nos llena. Y donde tu presencia está, se manifiesta. Aleluya. Donde tu presencia está, se manifiesta. Bendice, bendice, bendice. Bendice a cada familia. Bendice cada vida. Bendice cada hermano. Bendice cada hermana. Que tu presencia y tu rostro resplandezca. Y que tu bendición vaya cada vida y en cada casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén.